Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, les mando un afectuoso abrazo como de costumbre. Y pues bien, nada más para compartirles por ahí que estas son una de mis fechas favoritas, porque vaya que se conjugan algunas cuestiones benéficas que no se tenían esperadas y que pues más de alguno se debe de poner contento, ¿no? Cuando lo saben explotar. Y esto pues, básicamente se relaciona con el pago de impuestos. Y tal vez pudieses preguntarte qué tiene que ver el pago de impuestos con el que te pongas contento, ¿no? Y pues vaya, ahora sí que la formación profesional, la experiencia, el aprovechamiento de los beneficios que te otorga la ley, cuando lo sabes jugar de alguna manera te benefician y te hacen ganar un poco de ventaja, ¿no? ¿Y por qué son estas fechas importantes o buenas a mi punto de vista? Simple y sencillamente porque se conjuga como persona física, como Godín, se conjuga la posibilidad de presentar mi declaración anual, en el cual si dentro del ejercicio fiscal anterior al 2024 ejercí algunas de las deducciones personales que me pueden beneficiar, pues básicamente puedo tener una retribución por el pago o el no pago de un impuesto que corresponde pues, prácticamente en efectivo para mi persona, ¿no? Esto sumado a la participación de las utilidades de las empresas, que aquellos que tienen el beneficio, el gusto de trabajar en una buena empresa que cumple con sus obligaciones fiscales y laborales, pues sabrán que a partir de ahí de mayo pues van a tener participación en el PT1, la participación de las utilidades, y que finalmente es una praxis no generalizada, pero que sí les recomendaría, ojo, que si están en alguna empresa en la cual anualmente no vislumbran un aumento en cuanto a sus sueldos, sobre todo que se mantengan mínimo a la par de la inflación, no se diga superior a la misma, debiesen tener cuidado, porque al final del día esto se traduce en que la operatividad de la empresa se va a actualizar, va a incrementar sus costos conforme a la inflación, y el hecho de que a la operación, es decir, a su gente, no aumente los sueldos en proporción al aumento de la inflación, pues vaya, simplemente estás perdiendo dinero año con año y eso va a impactar tarde o temprano en tus bolsillos, ¿no? Y como podrán ver, durante esta época se conjugan estos tres elementos que de pronto te ponen un poco contento. Creo que a los patrones no tanto, aunque siendo optimistas también les puede beneficiar una cuestión fiscal, ¿no? Pero bueno, recordemos la participación en las utilidades, reembolsos de créditos a favor por el pago de impuestos y finalmente pues posibles aumentos, ¿no? Entonces creo que es un conjunto, un bimestre bastante atractivo, ¿no? Vaya, algunos se podrán estar preguntando pues, qué es una deducción de pago de impuestos, cómo opera, qué es una deducción personal. Habrá quien diga que pagar impuestos no es para nada bueno, que es muy malo, que es una carga. Y de alguna manera tiene razón, sin embargo, les puedo externar que en mi expertise profesional, tanto como ciudadano, que en el cumplimiento de mis obligaciones, como abogado corporativista, les puedo decir que es bueno siempre y cuando conozcas las estrategias, conozcas los medios que tienes a tu alcance para explotar, beneficiarte como persona física, como corporación. ¿Y cuáles son algunos beneficios que, por ejemplo, nosotros como personas físicas pudiésemos visualizar a mediano o a largo plazo del pago de impuestos? Vaya, empezando por el básico de que el Estado como organización pública se sostiene de las contribuciones de todos los ciudadanos. Es decir, que si nadie pagase su impuesto, pues no existiría propiamente una organización pública que atendiera todas las necesidades de seguridad, servicios básicos, de organización y prácticamente imperase un Estado de Derecho, ¿no? Digo, creo que esto puede ser cuestionable y más en estas fechas en las cuales se han criticado bastante las funciones del Estado en temas de seguridad, entre algunos otros temas, pero recordemos que pues prácticamente las funciones del Estado son vastas y se sostiene propiamente de este pacto social, de esta tácita aceptación de pertenecer a un Estado y pagar nuestras contribuciones, vaya. Parece muy bonito, muy idílico lo que acabo de decir, y aún así creo que muchos todavía no están convencidos, ¿verdad? Lo siguiente, que es un poquito más práctico, más del día a día,
pues pudiese estar relacionado con la bancarización y con el aprovechamiento del andamiaje que el pago de impuestos, el sistema financiero va generando, vaya. Por ejemplo, aquellas personas que quieren obtener un crédito para una propiedad, que quieren obtener un préstamo para inyectar capital a su empresa y crecer su producción y generar trabajo, generar ganancias y seguir avanzando, pues vaya, el hecho de que básicamente, si consideras que el sistema financiero mexicano, que son los bancos, los medios de capitalización, están tan hermanados con el sistema tributario, podrás darte cuenta que no hay un peso que no transcurra de una cuenta bancaria a otra o que no entre a las instituciones financieras, que prácticamente el fisco no se entere del mismo. Vaya. Entonces, este punto es de mucho cuidado porque si vemos ejemplos históricos como el del Capone, al final él fue detenido no por sus delitos en el tráfico de bebidas alcohólicas, sino que básicamente fue detenido por evasión fiscal, por el no pago de impuestos correspondientes, vaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo este sistema financiero está tan relacionado con el pago del fisco, nos podremos dar cuenta de que cuando una persona cumple sus obligaciones fiscales, está al corriente de las mismas, bancariza todos sus fondos, es decir, que los mismos que va produciendo su empresa, su negocio, su profesión, entran dentro del sistema financiero, en automático pintan para el fisco y se hace exigible el pago de un impuesto correspondiente. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones permite que estas personas sean sujetos de crédito y puedan potencializar sus capacidades, es decir, ser partícipes a un empréstito o a un préstamo para adquirir una propiedad, adquirir vehículos, medios o herramientas de trabajo que les permita incrementar prácticamente su producción y crecer económicamente, vaya. Ahora, ¿qué pasa si no estás dentro de este segmento? Pues básicamente vas a ser un rezagado económico porque no vas a poder crecer más allá de la capacidad de tus ahorros o los ahorros que puedas tener con personas físicas alrededor de ti, vaya. Esto sin considerar el estigma que te puede conllevar el manejar fuertes cantidades de dinero que no puedan ser acreditables, que no hayan sido bancarizadas y que de alguna manera no compruebes el pago del impuesto y más grave aún, que no compruebes el origen de los mismos, ¿no? Y aquí ya estamos cayendo en supuestos hipotéticos como un tipo penal para el tema del lavado de dinero, ¿no? O dinero sucio, digámoslo de alguna manera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, para efectos prácticos, pues el pagarse un impuesto, los impuestos, pues sí nos conlleva beneficios. Nos permite entrar en un sistema financiero, nos permite potencializarnos, nos permite sostener al propio Estado en sí mismo. ¿Y qué más? O sea, ¿qué beneficios pudiésemos llegar a tener nosotros? Pues vaya, cuando hablamos de personas físicas como su servidor o tú que me estás escuchando, pues un godínez, una persona que percibe sus ingresos únicamente por su trabajo, no propiamente por una industria o profesión, pudiésemos llegar a aplicar una deducción personal, les platicaba en un principio. Y está interesante esto porque en nuestro día a día hacemos gastos que pueden ser deducibles, pero no lo sabemos, no facturamos o preferimos ir con aquella persona que nos otorga un precio menor sin saber que esa persona está obligada a emitirnos las facturas para acreditar esa deducción. Vaya, empezando, ¿qué es una deducción? Pues prácticamente cuando nosotros generamos un ingreso como persona física o moral, nosotros incrementamos o generamos una cantidad que es gravable, es decir, que supone la existencia y la obligación de pagar un impuesto en un determinado porcentaje. Como personas físicas, podemos llegar a pagar hasta el 35% de nuestros ingresos, dependiendo la cantidad de ingresos anualizados que tengamos, cantidad que va a ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de nuestros ingresos. Pero podemos llegar a pagar hasta el 35% de nuestros ingresos. Entonces, mientras más ganes, es más importante que tú puedas conocer el funcionamiento de las deducciones. La deducción lo que hace es que básicamente a tus ingresos anualizados se le hace una resta o una reducción de las cantidades que van a generar un impuesto. De tal forma
que la cantidad la cantidad o el porcentaje de impuesto que tú vas a pagar va a ser menor aprovechando estas deducciones. Vaya, les voy a poner ejemplos claros porque creo que tal vez está medio complejo y abstracto hablar de esto, ¿no? El catálogo de deducciones personales que tú puedes hacer, encontramos gastos médicos, por ejemplo, una ida al médico, una ida al psicólogo, una asesoría nutricional, el comprarte lentes para mejorar tu visión, personales o de tu familia directa, el tema de gastos funerarios, donativos, colegiaturas para educación básica de tus hijos. Tú quieres que ellos tengan una buena educación, los voy a meter a un colegio con una educación bilingüe y hasta prácticamente a la preparatoria pudiese llegar a aplicar estas deducciones en ciertos porcentajes, gastos de transporte escolar que incluye o que vienen incluidos en las deducciones escolares, aportaciones complementarias para el retiro, para aquellos que no vamos a tener propiamente una pensión vitalicia como ciertas personas de antaño, o cuentas especiales personales del ahorro, primas de seguros de gastos médicos y créditos hipotecarios, los intereses que se generen o que se paguen por adquirir un crédito hipotecario, por adquirir una vivienda. Como podrán darse cuenta, pues estos supuestos los vivimos en nuestro día a día. Muy probablemente alguien está pensando en comprarse una casa y no sabe que haciendo su declaración anual pudiese llegar a tener una participación, un reembolso, un crédito a favor por parte del SAT. Todos nos enfermamos, todos necesitamos acudir a un servicio nutricional, psicológico, médico de tanto en tanto. Prácticamente lo que nosotros tenemos aquí es un catálogo muy sencillo en el cual, si lo explotamos y tenemos conciencia de emitir nuestra factura, de acercarnos con los profesionistas que nos brinden lo que la ley determina y obliga, que es prácticamente comprobar mediante la factura y pagar sus impuestos correspondientes, nosotros podemos deducir y de alguna manera en abril, cuando nosotros presentemos nuestra declaración de impuestos, de pago de impuestos como persona física, poder tener un saldo a favor. Vaya, es muy sencillo, realmente solo se necesitan tener conocimientos básicos sobre el impuesto, sobre las finanzas, sobre qué es una deducción, cómo opera, en qué tener el debido cuidado, y pudieses llegar a pensar, oye, necesito la asesoría de un abogado fiscalista, corporativista o un contador para presentar mi declaración. No, la verdad es que con una conciencia básica, que debería ser obligatorio tenerlo desde la educación básica, vaya, y con la adquisición de tu fiel o tu firma electrónica y tus contraseñas en el portal del SAT, tú puedes presentar tu declaración. Ojo, no quiero decir que es prescindible contar con asesoría profesional, porque existirán determinados supuestos en los cuales se den discrepancias fiscales, se te haga una citación para una auditoría y que acredites determinados pagos o no pagos de ingresos, que los acredites y lógicamente una persona común y corriente no va a tener los conocimientos para poder responder al fisco, a la autoridad y acreditar este flujo de efectivo no reconocido, vaya. Entonces, solamente lo que quiero decir es de que hacer este ejercicio de presentar una declaración, y máxime cuando eres un simple trabajador o un godínez, es muy sencillo. Y es muy sencillo ejercitar estas deducciones personales para de alguna manera obtener un beneficio que no tenías previsto y que te puede ayudar para pagar tus vacaciones o para pagarte un pequeño gustito culposo, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, que exista conciencia, ¿no?, sobre cómo operan estos beneficios fiscales de alguna manera, ¿no? A mí me parece sorprendente, tanto profesionista como docente, que muchas personas parece que no tienen conciencia de que pueden ejercitar este tipo de derechos, ¿no? Y me parece algo tan normalizado porque yo lo hago año con año, lo he venido aprendiendo y me he venido beneficiando de ello, pero pues hemos platicado en otros videos, esa inconsciencia o esa falta de cultura financiera, fiscal o de conceptos de derecho básico, pues hace que muchas personas desperdicien estos beneficios cuando prácticamente los tienen a sus narices, ¿no? Entonces,
Esto es en el caso de las personas físicas. Si entrásemos al estudio de las posibles deducciones de personas morales y de cómo, aunque parezca increíble, las personas morales o personas pagan una cantidad menor de impuestos que las personas físicas. Ellos pueden o pagan más bien el 30% de sus ingresos, a diferencia de nosotros, que podemos llegar a pagar hasta un 35%. Pero vaya, existe la posibilidad de realizar una estrategia fiscal y mantener en operación una empresa monstruosa, y estamos hablando de empresas como las que a ustedes les pueda venir a la mente, empresas grandes, imaginen, poder sostener esta estructura empresarial y al mismo tiempo pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Pero bueno, eso ya será tema para otro video, para una plática un poco más profunda, abstracta y más especializada. Pero sí es importante, interesante que conozcan estos conceptos básicos, ¿no? Creo que en mi experiencia me he dado cuenta que impuestos es una materia muy difícil para mis alumnos, incluso para su servidor, pero no deja de ser una de las que más me ha nutrido y de que alguna manera más me ha beneficiado en mi formación de un patrimonio. Y pues bien, no quiero alargarme más en el tema porque sí es complejo. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto entramos en debate, les puedo apoyar a responderle. Y por cierto, me gustaría pedirles su apoyo porque por ahí estoy pensando tengo un proyecto de poder generar un curso para emprender, un curso legal para la operación de pequeñas y medianas empresas. Entonces, me ayudarían bastante si me pudiesen compartir sus opiniones de qué temas consideran importantes para que puedan ustedes pilotar su proyecto de empresa y qué puntos no conocen y les gustaría profundizar para poder desarrollar este temario y en algún momento dado poderlos invitar a aprovechar este material, ¿vale? De antemano, muchas gracias. Si les gustan mis pláticas, mis comentarios, mi filosofía, mis pensamientos, me ayudan mucho dándole like a mis videos y compartiéndolos para que puedan resultar de utilidad para otras personas. De antemano, muchísimas gracias y que pasen bonita noche.